Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido otra vez a otro episodio de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y te agradezco y me da muchísimo gusto que hayas dado clic al capítulo de hoy, que estoy seguro seguirá aportando valor en esta saga, en esta serie que hemos estado preparando para ti referente al proceso de cambio. El día de hoy vamos a hablar acerca de los actores. ¿Quiénes actúan en un proceso de cambio? ¿Qué papel llevan? ¿Qué precauciones tenemos que tener? ¿Qué acciones previas, durante, después de un proceso de cambio tiene que hacer el líder? Si te interesa todo eso, quédate porque va a ser un tema bastante interesante y una sesión bastante nutrida de consejos, de experiencias y de tips de nuestros panelistas. A quien les doy la más cordial bienvenida es a Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. Bienvenidos, ¿cómo están, señores? Oh, muy bien. Bien, gracias, Muy bien. Alejandro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, ingeniero. Ya extrañábamos ese saludo. Muchas gracias. Oigan, pues bueno, hemos venido platicando del proceso de cambio, hemos venido platicando acerca de qué lo dispara, cómo se estructura, qué tipos existen, en fin. Pero ahora, pues yo creo que toca tocar con profundidad este tema de los actores. Eh, y bien, pues un agente de cambio, un actor de cambio, de manera muy general, pues es quien se encarga de, número uno, diagnosticar el cambio. Número dos, se encarga de hacer la planeación de ese cambio, qué actividades vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar, cuánto tiempo requiere este proceso de cambio. Es quien también, una vez hecha la planeación, pues es quien tiene que ejecutar o tiene que comandar, organizar para que estas actividades planeadas se puedan ejecutar de manera correcta. Y por último, es quien nos tiene que ayudar a evaluar si ese proceso de cambio está en el curso que estamos esperando o tenemos que ir haciendo algunos ajustes en el camino. Ahora suena muy fácil, suena muy lógico lo que estoy hablando, pero hay algunas implicaciones que tiene que tener esta persona. Esta persona o estas personas, porque también ese equipo que se forme para hacer el cambio, pues es un número mayor y siguen siendo agentes de cambio. Una característica que hemos visto en Turning y que es muy exitosa es que el agente de cambio tiene que tener, número uno, la cualidad de poder comunicar de manera asertiva el objetivo, las implicaciones, los actividades que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, una característica es que tiene que ser un buen comunicador, no un merolico, con todo respeto, sino una persona que sepa comunicar con asertividad, que sepa transmitir ese mensaje, que sepa generar cierto engagement con los involucrados de este proceso de cambio, pues para que ese tema pueda llevar su curso, ¿no? Otra implicación de un agente de cambio es que constantemente tiene que estar vigilando el status quo de la organización para saber qué cosas tiene que ir ajustando, con quién tiene que comunicarse, qué ajustes le tenemos que hacer al plan de trabajo, en fin, tiene que estar constantemente vigilando si el proceso va o no conforme se espera, ¿no? Eh, por otro lado, tiene que tener cierta empatía
con las personas o con los involucrados del proceso para que teniendo esa empatía pueda ir adecuando las actividades para que la afectación que va a tener algún actor sea lo menos fuerte posible y que pueda ir vendiendo las ideas del proceso de cambio de una manera pues más exitosa y más positiva, ¿no? Entonces, en fin, estos agentes de cambio tienen también en el equipo diferentes funciones. Una característica que nos decía Juan Antonio en el capítulo pasado es siempre tiene que haber un líder y ese líder tiene que comandar el proceso de cambio. Pero también hay otros actores, otros agentes de cambio que no necesariamente son el líder, pero que tienen un papel importante, ¿no? Eh, y pues hoy en día quisiéramos hablar de esas personas para que tú organices a tu equipo de esa manera, o bien puedas detectar algunas recomendaciones que aquí te vamos a ir dando para que esos procesos de cambio sean exitosos. Y bien, y aquí ya voy a abrir el foro al grupo y preguntándoles, señores, cuando se hace un proceso de cambio, ustedes nos decían, hay que comunicar el cambio, hay que formalizar el cambio, hay que formalizar al líder. De acuerdo a sus experiencias, ¿qué características han visto de agentes de cambio que hayan sido muy exitosos? Juan Antonio, si nos ayudas a comenzar. Y como no, gracias Alejandro. Primero que nada, hablarles de que los lineamientos que ha hecho referencia Alejandro siempre deben de estar presentes, ¿no? El justificar, definir, planear, el equipo, revisar, el ajustar, el documentar, etcétera, ¿no? Hablar de los actores en el cambio aparentemente puede resultar muy fácil y entendible, ¿sí? Habrá mucha gente que ahorita está pensando, ¿para qué se complican la vida? Pues, actor del cambio, yo doy y él recibe y ya estamos en el cambio, ¿no? Claro. Pero no, señores, es mucho más complejo. Siempre pensando que el objetivo del cambio es que nos lleve hacia donde nosotros lo tenemos concebido y buscando una forma eh, quizás más completa y fácil de entender actores en el cambio, es hacer una analogía de ese cambio con una película. El líder va a ser el director de la película, ¿sí? Y esa película indudablemente va a tener actores, pero todos podemos entender fácilmente que hay actores que se ven y actores que no se ven. Y ahí empieza dos consideraciones que quiero que se tomen en cuenta. El líder, el director, tiene que preparar la escenografía. Tiene que trabajar en todo lo que se va a ver en la película del cambio, pero va a estar perfectamente montada esa escenografía para que puedan los actores empezar a trabajar. Y esa escenografía yo la relaciono con los lineamientos, ¿sí? Se tiene que entender y definir el cambio, se tiene que planear, se tiene que considerar el equipo, o sea, hay que trabajar en la escenografía. Y aquí algo trascendente es qué actores participan, el casting de la película, ¿sí? Muchas veces el cambio no se da
porque la escenografía no fue completa o el cambio no se da porque los actores no fueron o los mejores o todos los que deberían de participar, ¿sí? Algo que ya yéndonos a lo general que vemos día a día o podemos ver día a día y seguramente ya lo vivimos, a mí me tocó vivir cambios, películas donde faltaban actores, ¿sí? Perdónenme por el ejemplo, muchas veces era el financiero, ¿sí? Que no lo invité, no lo hice participar, no le comuniqué y no le definí cómo era. Él sabía que el cambio iba a generar un aporte económico, ¿sí? Y él mes a mes decía, llegó el aporte económico, perfecto. Al siguiente mes llegó el aporte económico, perfecto. Pero al tercer mes, el aporte económico o no llegaba o era diferente a lo que había recibido. E inmediatamente, olvídate, se generaba un problema en la empresa tremendo. Y entonces yo, líder, director de la película, tenía que entrar para hacer saber que el aporte económico no iba a ser el mismo todos los meses, ¿sí? O con la frecuencia que él había estipulado. ¿Con qué estamos trabajando? Con dos escenarios diferentes que afectan al cambio. ¿Por qué? Porque el actor no era el correcto en su invitación o en su participación. Nosotros cuando vamos al cine nos encanta la película, ¿sí? Y se premia a la mejor película. Como consecuencia de que la escenografía, el casting y la dirección fueron las correctas. Me parece fabulosa la analogía. Yo creo que está increíble, Juan Antonio. Y tienes toda la razón. Me fui imaginando, oye, pues sí es cierto. O sea, un director necesita el libreto, ¿no? Ese Claro. libreto, pues es la historia de todas las escenas, de qué es lo que va a pasar. En un proceso de cambio, pues ese libreto se llama, a lo mejor, diagrama de Gantt, o se llama, plan de trabajo, como lo queramos decir, pero si tú como director no eres capaz de imaginarte cómo vas a hacer la secuencia de las escenas, pues a lo mejor te va a fallar un actor, te va a fallar un diálogo o la conexión entre una escena y otra no se va a entender y a lo mejor ahí se nos cae el proceso de cambio porque, como lo dijiste, pues a lo mejor se nos fue comunicarle a ese actor llamado financiero que la escena pues no iba a ser siempre ascendente, que iba a tener ciertas curvas, pero que pues estábamos construyendo X, Y cosa, ¿no? Me parece fabuloso. Ahora, ya tenemos ese libreto, ya tenemos eh, esa película. El trabajo del director entonces sería nada más llevar a cabo esas escenas, ¿o qué otras cosas tendría que estar revisando o monitoreando? Alvin, si me ayudas. Sí, aquí, muy buen ejemplo, Juan Antonio. Yo quiero hablar del que normalmente es la agenda oculta en una película, el financiero de la película. Es es el que hace la edición y puede cortar escenas enteras que muy importantes porque quiere hacer la película más corta, ¿no? O quiere gastar menos en la producción, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que sí, los famosos agentes ocultos que parecen que no están directamente implicados en en el cambio, hay que estar muy
muy al tanto de qué otras agendas puede haber ahí. No solo agendas de objetivos, sino que de lo inmediato que se esperan los resultados. ¿Sí? Yo tuve un caso de estos bien claro en que yo estaba a cargo de una planta y el de recursos humanos y yo estábamos en franca negociación para pasar de un sistema de horas extras a un salario, a un salario cerrado, porque si las horas extras nos estaban haciendo menos competitivos y no queríamos que perdiera la gente tampoco. ¿Sí? Claro. Y Ya ya estaban estábamos, acostumbrados a a ese ingreso, ¿no? ya estábamos por firmar el acuerdo con el sindicato cuando el financiero, que el que había estado involucrado porque sabía cuál era el objetivo, creyó que podía sacar más jugo y avisó a la oficina central de que ahora podríamos producir más volumen, lo que traía de vuelta las horas extras, pero ahora no pagas. ¿Sí? Completamente destruyó toda la negociación, tuvimos que empezar de cero. ¿Sí? Por eso es decir, importantísimo, veo, y este es de nuevamente es el trabajo del líder, pero de no solo asegurarse de que todos los implicados, incluso los contrarios, ¿sí? estén alineados en cuanto a tiempos y resultados esperados, ¿sí? Sí, Pero también de saber dónde pueden estar escondidas las agendas segundas. ¿Sí? 100%, Manuel, 100%. Y además, si me permites construir sobre ello, Alvin, eh, y me gusta mucho la analogía. No sabría, con tanta experiencia que tengo en el cine, de estar filmando mis películas y cosas por el estilo, pues sí, me imagino el elenco, me imagino a la gente que está ¿cómo se llama? En la tramoya y en todo este tipo de cosas donde están, pues, los que nos están maquillando y nos están llevando y nos auxilian a la hora de hacer las escenas. Y veo a los actores como esos elementos activos que quieren el cambio. Veo también a los de utilería que a veces no quieren el cambio porque les van a hacer un desorden ahí en el camerino y en donde sea, ¿no? Pero hay un elemento muy importante que acabas de mencionar que yo quiero resaltar, que a veces le llamamos peso muerto, ¿no? Como que de pronto tenemos gente que está diciendo a todo que sí, gente que nos está diciendo a todo que no, y están los que están viendo ahí para un lado y para otro, ¿no? A ver quién gana, si para los que sí o para los que no. Decimos, ese peso muerto. Pues a veces ese peso muerto es el que te determina el éxito o el fracaso o la continuidad o no de un proceso de cambio. Y el director tiene que estar muy bien claro de quién se está moviendo, cómo está actuando cada uno de ellos, que a veces sí es el financiero, a veces es el de recursos humanos, a veces es porque nos ha tocado, ahora sí como decimos coloquialmente en México, nos ha tocado de chile, tomate y de manteca, ¿no? Entonces de todas ha habido. Donde hablaste de un concepto importantísimo, Alejandro, y que lo quiero ligar aquí con lo que nos dicen Alvin y Juan Antonio: comunicación. No información, no le informes, ¿sí? Si nos vamos al caso de Juan Antonio, pues sí, le informé al de finanzas y venía a informarse del resultado, no a comprometerse ni a meterse en lograr el resultado, ¿sí? Esa comunicación es el elemento, uno de los elementos más complejos con los que nos enfrentamos en los procesos de cambio.
¿sí? El caso que les quiero compartir es, no hace mucho tuvimos que terminar un proyecto con utilidades millonarias en dólares, en donde porque los intereses de los ejecutivos no eran comunes y compartidos, y no se nos comunicó a todos los que estábamos haciendo el proceso de cambio. El proceso de cambio vino a mejorar la economía de la compañía, pero pues de paso se pisaron ciertos callitos de algunos ejecutivos, ¿sí? Porque sus objetivos se vieron afectados, ¿sí? Y entonces, pues, no sucedió como en el béisbol, donde decimos, oye, pues vas a tener que batear de sacrificio, ¿sí? Tus numeritos se van a ver un poquito menos bien, pero la compañía va a ganar varios millones de dólares o ya ganó varios millones de dólares. Pues ¿saben qué? Se acabó aquí su proyectito porque nosotros lo vamos a hacer, a seguir haciendo solos para que no se vea afectado mi número. Esto es común, es muy frecuente y es uno de las vivencias más tristes porque si te pones tantito en la óptica del dueño de una compañía, no estuvieras buscando actuar de esa manera, porque estás dejando de ser rentable por un interés mezquino de un objetivo particular que nada tiene que ver con la utilidad completa de la compañía, que puede generar más empleos, etcétera, y nos podemos ir a la parte ya más sublime de esto. Pero al final de la fiesta, millones de dólares sacrificados por un interés individual de un área de la compañía, ¿no? Juan Antonio. No, era resaltar que también hay que tener en cuenta el líder, el director, cómo pueden pesar los intereses personales de los actores, ¿no? Que es algo a lo que acabas de hacer referencia tremenda, ¿no? El impacto que tiene. Es fuertísimo, es Sí, fuertísimo. sin Y en duda. positivo también hay, ¿eh? En positivo también hay, en otra compañía, con el vicepresidente de operaciones, eh, dijimos, estaban en una discusión de cómo poder canalizar el presupuesto de inversión del año, que como siempre, pues podía ser un número muy abultado, estamos hablando de millones de dólares, pero pues como siempre, pues no es suficiente para el tamaño de la compañía, ¿no? Y le digo, oye, ¿y por qué no pones el bono de estos ejecutivos, que son los directores de tus plantas, en función de la rentabilidad que obtengamos del monto que tenemos para CAPEX, que tenemos para inversión? Dice, qué buena idea. Y si vieras qué rápido se pusieron de acuerdo en priorizar de una manera bien diferente de la que venían concluyendo. ¿Por qué? Pues porque ahora ya alineamos dos cosas, los intereses ya se hicieron un objetivo común y compartido, y entonces ahora sí somos todos bien hermanitos y nos vamos a poner de acuerdo a trabajar. Pero es un Mientras punto complicado. estaba Alvin, Juan Antonio, Alejandro y Manuel jaloneando cada quien para su lado, ¿no? Entonces, son también cosas positivas. Cuando lo haces de una manera ordenadita y vamos para allá, el resultado es positivo. Se te escapa uno de esos actores, uno de esos elementos de la escenografía que nos decía ahorita Juan Antonio, y todo el proyecto o todo el proceso de cambio se puede ir completamente a la basura. Perdón, Juan Antonio.
No, ese es muy complejo. El generar el interés común es una de las grandes tareas del líder, Correcto, porque correcto. tiene que ser alimentado, tiene que ser censurado, quizás enriquecido, revisión tras revisión. Y ahora, yo quiero aprovechar tu comentario, Juan Antonio, porque a veces decimos, es responsabilidad del líder y el líder debe de hacer esto y el líder debe de hacer lo otro. Dices, híjole, pues ya necesito a un Superman ahí que esté trabajando. No, tú también como liderado tienes una encomienda muy importante que es hablarle al oído a tu líder para ayudarle a gestar y generar todo este ambiente, toda la escenografía, todo el libreto, todas las adecuaciones a la película. No es nada más que todo tenga que salir del cerebrito de una sola persona, porque entonces vamos a limitar el talento que está enfocado al proceso de cambio. Juan Antonio. Sí, déjame pedirte tu ayuda, Manuel, porque tú eres especialista en este tema. Gracias. Todo director tiene sus auxiliares. ¿Estás de acuerdo? cien Bueno, por ciento. todo líder en el cambio debe de tener sus auxiliares en ese proceso. Yo lo viví por tu aporte de que Gracias. esos auxiliares era el equipo guía. Sí, señor. Ayúdame a explicarle al foro, este, Yo creo que hasta el nombre ayuda, ¿no? Equipo guía. ¿De dónde nace el concepto de llamarle equipo guía? Precisamente de esa palabra, guía. Es el equipo que tiene que guiar el proceso de cambio y lograr los objetivos que se han planteado, ya sea desde la propia visión, que ya lo hemos platicado, ¿sí? Desde la propia misión que tiene la compañía, pero que te tienes que hacer de un equipo ganador que lleve a cabo las cosas. Y ahí es donde empieza el juego importante del líder, ¿sí? A veces ese equipo guía es donde nosotros como externos a una compañía podemos encajar para verdaderamente aportar valor a ese líder y que su proceso de cambio sea todo un éxito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ni tiene ojos de mosca el pobre cuate, o sea, que pueda ver casi 360 grados, ni tiene el cerebro como para tener todo lo que hemos platicado a lo largo de ya más de 100 podcasts, que tiene que tener un líder en la mente. Y dices, no, espérame, tú también como liderado, como parte de ese equipo guía, tienes que estarle aportando al líder para poder ir discerniendo en las cosas que tienen que ser. No puedes quedarte en esa masa que le llamé yo ahorita peso muerto, ¿sí? Aun cuando seas, como dijo ahorita Alvin, oye, opositores al cambio, ¿sí? No, no podemos cambiar porque si a lo mejor va a resultar que no es que esté oponiéndose al cambio, sino en esa particularidad donde él está aportando, vamos a equivocarnos. Hay que tener capacidad de escucha, porque ese cuate está tratando de hacer algo bueno. Sí, ¿Sí? sí, y eso lo he visto repetidamente en mi carrera, que al final es bueno a los opositores al cambio invitarlos a que opinen. Claro. Y de repente vas a encontrar una nueva avenida que te lo puede hacer más fácil o dar mejor resultado. O como dijeran en Miami, te va a decir los warnings, que vas a tener que tener cuidado Ujú, en tu proceso de cambio. Dices, ujú. ay, caray, a lo mejor me está proponiendo Alejandro que pare tal cosa. A ver, Alejandro, ¿por qué? Por X, Y, Z y W. Ah, caray, bueno, pues Ujú. son variables que a lo mejor ni siquiera yo había metido a mi Ya. ecuación y que me está
pero relampagueando fuertemente Alejandro en su momento, ¿no? Yo he encontrado muchos contrarios o opositores que lo hacían, que hacían la oposición simplemente porque no se sentían escuchados. Correcto, ¿Sí? correcto. Y ya te está mandando un mensaje, Sí. ¿sí? Y ahí es donde le tenemos que ayudar al líder, no nada más decir, no, 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 no le hagas caso, es que no se siente a gusto. No, es escúchalo, te está diciendo que quiere participar, te está diciendo que se quiere incorporar, etcétera. Y es donde puedes aglutinar a todo tu equipo de una manera positiva, ¿sí? Yo creo que les he platicado por ahí la anécdota de quien me retó en su momento al inicio de un proceso de cambio, porque me dijo, aquí habemos algunos muy, perdonando la mala expresión, muy canijos, que quién sabe si cambien. Y al pasar del tiempo se convirtió en uno de los más orgullosos y demostradores del proceso de cambio que habían vivido. Entonces, escúchalos, escúchalos, incorpóralos, llévalos. ¿Es el camino largo? Sí. ¿No es el camino fácil? No, pero es un camino seguro de éxito para tu proceso de cambio. Así es. Señores, se nos agota el tiempo. Qué buenos consejos, pero se nos va agotando el tiempo como siempre. Eh, Nos dejas bien picados, tú, Alex. Necesitamos más, todavía la película continúa. vamos, en lugar de película, vamos a hacer una serie, Juan Antonio. No, yo iba a usar la orquesta. Y también haremos música, Luis. Yo creo que mensajes principales están claros, están puestos en la mesa. Esa visión sistémica que tiene que tener el líder del proceso de cambio yo creo que es fundamental. Es decir, oye, ¿qué afectaciones puedo tener si muevo esta variable? ¿No? Y obviamente, como también bien lo dices, Manuel, pues a lo mejor un líder pues no va a poder tener esa visión 360. Entonces, tienes que formar ese equipo, tienes que integrar un equipo que te ayude a ver desde múltiples dimensiones, de múltiples disciplinas, qué posibles afectaciones positivas y negativas va a tener el proceso para que tú puedas ir armando ese tablero sistémico si a ti te toca ser en este momento el líder de ese proceso de cambio. Oye, no me toca a mí ser líder del proceso de cambio. Perfecto. Hoy ya tienes información que puedes aportar con ese líder del proceso de cambio para que todavía sea más exitoso el camino que hoy has emprendido en ese proyecto. Alvin, Manuel, Juan Antonio, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus Un consejos. placer. A ti que nos escuchas, mil gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Te saluda y se despide de ti Alejandro Jardines. Nos vemos en la próxima ocasión. No te lo pierdas. Seguiremos hablando en esta saga de los procesos de cambio, de algunas recomendaciones y experiencias de estos grandes líderes. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.